Y bueno, hoy concluimos la serie que iniciamos el año pasado que titulamos ¿Qué padre es ser un padre como el Padre? Una serie que está padre, como el título mismo lo dice. En esta serie lo que hemos visto es, en primer lugar, cómo es Dios como Padre con nosotros, y partiendo de ahí aprendemos bastante acerca de nuestra identidad como hijos de Dios, y esto, quien lo ha meditado, le ha ayudado en su relación con Dios a quitarse muchas ideas incorrectas acerca de cómo es Dios como Padre con cada uno de nosotros. Por ejemplo, la semana pasada veíamos que Dios, después de instruirnos cuando nosotros pecamos, muchos creen que Dios inmediatamente nos va a castigar y va a actuar con mano dura en contra de nosotros, y no es así. Estudiamos cómo la Biblia claramente establece que después de la instrucción, cuando no hay una actitud correcta hacia la instrucción, lo que sigue es la reprensión, y eso nos hace acercarnos a Dios con seguridad. Si Dios, después de la instrucción, al pecar tú y yo, mandara algún castigo, yo viviría con terror cada segundo, esperando que en cualquier momento me caiga un rayo del cielo, porque de repente pecamos y no nos damos cuenta hasta que el Señor nos reprende a través de su palabra o a través de la oración. Yo puedo acercarme a Él con paz y con seguridad, teniendo la certeza de que antes de actuar con mano dura, por así decirlo, Él primeramente, como mi Padre, se va a encargar de hablarme, de platicar conmigo, de reprenderme, de hacerme ver en qué me estoy equivocando. Y así hemos visto pues diferentes aspectos de nuestra relación con Dios, entendiendo primeramente cómo es Él como Padre. Y después lo que hemos hecho también es aprender cómo nosotros tenemos que ser como padres o como madres con nuestros hijos. Entonces, por una u otra parte, pues hemos sido edificados. Los que no tienen hijos han fortalecido su relación con Dios. Los que tienen han aprendido a la par cómo actuar también con sus hijos, y en lugar de seguir el consejo de medio mundo, poder seguir el consejo de Dios. La semana pasada vimos la segunda parte dentro de la serie de un subtema que titulamos La instrucción y disciplina del Padre, y lo que hemos visto básicamente en esta primera y segunda parte del subtema dentro de la serie es los pasos o el proceso que Dios sigue con nosotros. Les resumo mencionando que primeramente Dios nos instruye, luego cuando no seguimos la instrucción nos reprende, nos exhorta, nos amonesta, nos advierte, y hasta después veremos que ejerce lo que la mayoría conoce como castigo, que en la Biblia se menciona como castigo, pero esto no es más que una traducción inadecuada de los términos, y hemos estado explicando ya algo al respecto, y ahorita voy nuevamente a aclarar algo para aquellos que vienen por primera vez o que se han perdido algunos mensajes de la serie. El punto es que muchos padres van inmediatamente con el castigo sobre los hijos, y explicamos que primeramente tiene que haber una instrucción clara, tienen que tener el tiempo para estar con ellos, para enseñarles la palabra de Dios, para enseñarles con claridad lo que esperan de ellos. Cuando no se sigue esta instrucción, entonces viene la reprensión, la advertencia, la amonestación, y cuando aún así el hijo permanece en su rebeldía, entonces viene lo que los padres llaman por lo general castigo, de lo cual hoy hablaremos un poco más a fondo, aclararemos algunas dudas en la tercera parte de este subtema titulado La instrucción y disciplina del Padre. Es el noveno y último mensaje de la serie. Los últimos 3 temas han sido estos: la instrucción y la disciplina del Padre. Ya prontamente estará toda la serie disponible. Yo se las recomiendo ampliamente a quienes no estuvieron desde el principio, que puedan escuchar todos los mensajes, porque van de la mano. Estos últimos son buenos, pero son mejores si los estudian dentro del contexto de toda la serie. Vamos a Hebreos capítulo 12, que ha sido la base de estos últimos 3 temas. Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Esta exhortación es dirigida ¿a quién? A los hijos. Esta es la forma en la que Dios trata con sus hijos. No es la forma en la que Dios trata con el mundo, es la forma en la que Dios trata con sus hijos. Muchos padres se confunden porque tratan con sus hijos como Dios trata con el mundo, y dicen: es que así es Dios. Sí, pero con quienes no son sus hijos. Tú quieres actuar con tu hijo como Dios actúa entonces, pero como Dios actúa únicamente con sus hijos. Entonces, esta exhortación es dirigida a los hijos de Dios, aquellos
que le han rendido sus vidas, que han creído en Él, que han puesto su fe en Él. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ya vimos que esta palabra disciplina viene del griego paideia y que significa, ¿qué cosa? Educación o entrenamiento. La mayoría antes creía que esto significaba castigo. Disciplina, castigo, no. Es una educación o un entrenamiento. Y en la educación y el entrenamiento, el castigo llega a ser parte de, pero es el último de los recursos. Primeramente, un entrenador o un maestro enseña. Cuando el alumno o el deportista no está siguiendo correctamente la enseñanza, viene una reprensión, una llamada de atención. En ocasiones se tiene que hacer una advertencia más severa o una amonestación. ¿Sabes qué? La siguiente te sales del salón, la siguiente te expulsamos, la siguiente te saco la tarjeta roja, la siguiente te doy de baja del equipo. Y cuando el deportista o el alumno persiste en su mala conducta, entonces ahora sí viene pues un tipo de disciplina más extrema, que es lo que conocemos como castigo. Pero antes del castigo hubo una advertencia y una instrucción. Entonces Dios al hijo que ama lo disciplina, que significa que lo entrena, lo educa. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Educación número 1, y luego viene el entrenamiento, la reprensión, perdón. Porque el Señor al que ama disciplina y azota, que es lo que hoy estudiaremos, a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Continuaremos más tarde con el resto de este pasaje. Hasta hoy hemos visto cómo Dios nos instruye, nos reprende, nos amonesta y de qué forma podemos aplicar estos métodos con nuestros hijos. Y hoy vamos a meditar en esta palabra tan interesante y tan mal interpretada que se menciona en Hebreos capítulo 12. Parte del trato de Dios con sus hijos, según Hebreos capítulo 12, en el versículo 6 al final, son los azotes. Dice el último o el segundo párrafo del versículo 6: y azota a todo el que recibe por hijo. Azota. Hoy, basándonos en este versículo, vamos a aprender cómo dar latigazos eficazmente a nuestros hijos. ¿Ok? Al final tenemos unos látigos disponibles en la mesa de material. No se crean, estamos bromeando. Imagínate el que viene por primera vez dice: ¿en qué lugar de locos me vine a meter? Sin embargo, algunos sí lo hacen de esta manera. Es que Proverbios dice que Dios al hijo que ama castiga. Y ya vimos lo que significa esta palabra castiga en el hebreo. Es instrucción, advertencia, reprensión o restricción. Y estas 4 palabras describen todo el proceso de educación, y dependiendo del contexto es que puede significar o instrucción en primer lugar, o advertencia, o reprensión en segundo lugar, o en el caso más extremo que hoy estudiaremos, la restricción, que es una forma de castigo, el restringirnos de algunos privilegios o de su bendición. El problema es que se tradujo de una forma pues muy general, castigo, y nadie sabe qué significa y tampoco cómo llevarlo a cabo. ¿Qué significa aquí la palabra azotes? La palabra azotes en Hebreos 12, en esta ocasión, sí está perfectamente bien traducida. No tienes que anotar porque esto es lo que significa. El problema es que no podemos interpretar la palabra azotes de una manera literal, o el uso de esta palabra de forma literal, porque esta acción que se está describiendo, la de azotar en este pasaje, es una acción que se le atribuye directamente a Dios. Dice: Dios al hijo al que recibe por hijo lo azota. Y yo quiero preguntar: ¿cuántos de nosotros somos hijos de Dios? Si pueden levantar la mano, por favor. O hijas de Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. Les quiero preguntar: ¿a quién de ustedes Dios se le ha aparecido y se lo ha agarrado a latigazos? ¿Alguna vez se te presentó el ángel de Jehová, o de alguna forma Dios agarró el látigo y tómala? Ah, claro, estando en tus 5 sentidos, porque en estado malacopa, algunos pueden decir que hasta elefantes rosas y suegras buena onda han visto en sus vidas. Estamos todos de acuerdo en que no se puede interpretar esto de forma literal, porque Dios jamás se ha aparecido a alguien para darle personalmente azotes.
y mucho menos a ninguno de sus hijos. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando menciona que Dios al que recibe por hijo también lo azota? Bueno, quiero explicarles algo importante que hace poco estudiamos en uno de los estudios que tenemos los martes entre semana aquí en el Hotel Camino Real, cuando estuvimos viendo hermenéutica, que significa cómo interpretar correctamente la Biblia. Una de las cosas que vimos fue esta: la Biblia, al igual que mucha literatura, se vale de diferentes recursos literarios, en ocasiones para enriquecer o a veces para realzar su contenido. Estamos nosotros precisamente ante uno de ellos. Estamos viendo algo a lo que la Biblia recurre frecuentemente, que es lo que conocemos como el lenguaje figurado. Quiero aclarar que algunos atribuyen a muchos pasajes de una forma exagerada e inadecuada el lenguaje figurado. Es algo que no se tiene que hacer a menos que, como en este caso, el texto lo indique claramente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Dice 2 de Pedro 1:20 que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no puede una persona o una institución o una religión decir: solamente nosotros tenemos la interpretación correcta de este pasaje, que es lo que hacen las sectas y algunas religiones. Nadie más tiene la verdad, únicamente esta iglesia, esta religión, esta persona. No es así, porque la Biblia dice que ninguna escritura de la palabra de Dios o ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, no le pertenece a nadie, de modo que no puede llegar a alguien y decidir indiscriminadamente, ahí está, qué pasaje está utilizando el lenguaje figurado y cuál no. Y es lo que muchos hacen: aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, simplemente porque no lo entienden o porque no les gusta lo que enseña la interpretación literal del pasaje. Cuando se utiliza un lenguaje figurado, esto se va a notar claramente y tú no lo vas a decidir, la Biblia lo va a mostrar. Por ejemplo, para explicarme mejor, en Lucas 16 tenemos la historia famosa que conocemos de un mendigo llamado Lázaro. No un mendigo, esos son otros, a lo mejor tienes por ahí al lado alguno, ¿verdad? Pero este era un mendigo. Y tenemos la historia de este mendigo y de el hombre rico, donde se encuentran después de su muerte, uno en el seno de Abraham y otro en el lugar de los muertos, donde estaba siendo el hombre rico atormentado por los males que había hecho en su vida, y Lázaro consolado. Y muchos dicen: es una parábola, que es otra vez el uso del lenguaje figurado. No es así. ¿Por qué tienen que inventar que es parábola? Porque no les gusta que este pasaje, la Biblia claramente enseña que hay un juicio después de esta vida, que nos habla del infierno que muchos niegan. No es una parábola porque las parábolas son ilustraciones que después explican. Aquí no hay ninguna explicación posterior, la enseñanza es directa desde un principio, y las parábolas utilizan ilustraciones de situaciones de la vida diaria, el campo, la semilla, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se está hablando de una historia real que utiliza nombres propios de personajes reales. Lázaro, se habla de este mendigo llamado Lázaro, se menciona a Abraham, se menciona a Moisés, se menciona a Elías por su nombre, de modo que no podemos creer simplemente porque no nos gusta lo que enseña que está utilizando el lenguaje figurado. Cuando se utiliza el lenguaje figurado, el contexto y la Biblia misma claramente nos los van a mostrar. No tenemos que creer que se utilizó el lenguaje figurado a menos que la Biblia claramente nos los esté indicando, porque la interpretación le corresponde a ella misma, no a nosotros. Una vez que aprendieron algo de hermenéutica, ¿verdad? Hoy este mensaje fue 2 en 1. Volvemos a nuestro estudio. Históricamente, los azotes, que obviamente pues se daban con látigo, fueron utilizados por diferentes culturas para diferentes fines o propósitos. Algunas para castigar, otras para instruir, otras para corregir, otras para traer juicio. El punto es que todo esto se provocaba a través del azote, porque el azote lleva consigo, ¿qué cosa? Dolor en la persona que está siendo azotada. Ahora, analizamos el contexto de Hebreos capítulo 12. ¿De qué se nos está hablando? ¿De cómo Dios educa o cómo Dios entrena a sus hijos? ¿Verdad? Ya vimos lo que es la instrucción, la reprensión, la amonestación o advertencia, pero este pasaje también nos habla de algo que no podemos negar simplemente porque la palabra suene demasiado dura, que es la palabra azotes. Y este pasaje nos habla que Dios nos azota. Sin embargo, ¿qué es un azote? Pues bueno, el método a través del cual mediante el dolor se logra un fin determinado.
¿Cuál es el fin que estamos estudiando aquí? El entrenamiento o la educación. Si Dios no nos azota literalmente, y esto es un lenguaje figurado, ¿qué es entonces lo que nos enseña este pasaje? Que cuando nosotros no respondemos a la instrucción de Dios o a la advertencia de Dios, a la amonestación de Dios o a la reprensión de Dios, entonces en algunas ocasiones Dios, por amor a nosotros, y ahorita vamos a explicar por qué yo no le llamo castigo a esto, porque la gente malentiende por lo general lo que es el castigo. Por amor a nosotros, muchos dicen, Dios me va a castigar, y ven algo como con terror, me va a castigar el Señor. No, el trato de Dios no es porque hiciste esto, te lo mereces, ahí te vas, tómala. No, sus azotes son por amor, porque te ama y porque quiere evitar que te fastidies la vida y porque quiere que corrijas tu camino. En ocasiones tiene que valerse de métodos dolorosos que veremos durante este estudio. Métodos a través de los cuales Él busca hacernos entender, y que no es necesario llegar a ellos, pero que en casos extremos tenemos que llegar a ellos. ¿Recuerdan hace 2 mensajes? El Salmo 32 del 8 al 9. Te haré entender y te enseñaré el camino sobre el cual debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios primero fija sus ojos sobre nosotros, nos trata de hacer entender, pero cuando seguimos como caballos desbocados rumbo al barranco, Dios tiene que jalar las riendas, y aunque nos duela, nos tiene que detener, porque si no nos detiene, el resultado va a ser mucho peor. Entonces, a veces cuando nosotros no entendemos y una persona es reprendida, y Dios a través de mensajes, de libros, de situaciones, de personas le ha confrontado con su avaricia, con su inmoralidad, con su deslealtad, con la corrupción que hay en él, insiste en seguir con la misma actitud, la dureza de su corazón, el poco tiempo que pasa con su familia, y no entiende, y le entra por aquí, le sale por allá, Dios tiene que meterle el freno, aunque sea doloroso, porque si no le mete el freno, lo que va a pasar después será mucho más doloroso e irreversible. Entonces mejor un enfrenón a tiempo a irte a la barranca fuera de tiempo. Y de igual forma con tus hijos, si tú les instruiste y ya hablaste y les has enseñado y has sido paciente y les has reprendido, advertido, amonestado, y no insisten, siguen siendo rebeldes, haciendo lo que quieran, muchas veces tendrás que actuar de formas que a ellos les van a doler. Y hay padres que no lo hacen porque les duele ver a sus hijos sufrir. Pero si tú no lo haces, después lo que va a ocurrir en sus vidas va a ser mucho peor. Dice Proverbios, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. En casos extremos se tendrá que actuar de esta manera. Ahora quiero aclarar, no estoy hablando de infligir un dolor físico, porque muchos ya están pensando, mi amor, saliendo de aquí vamos por las tachuelas, por el látigo, por las piedras de fuego, por el tehuacán. Mientras tú le echas tehuacanazo, yo le agarro latigazos, y luego que camine por el camino de piedras de fuego juntamente con clavos. No estoy hablando de ese tipo de dolor. El único dolor físico que la Biblia menciona es la vara de la corrección, y esto para los más pequeñitos y con moderación. Al final, si hay tiempo, explicaremos por qué. Pero llega un punto en que este método se vuelve obsoleto. Eso al final lo vamos a aclarar. Antes quiero no perderme y continuar con esta explicación. Algo importantísimo que no podemos perder de vista es ¿para qué es este dolor? Ahorita vamos a estudiar de qué formas dolorosas Dios nos corrige y cómo podemos nosotros aplicarlo con nuestros hijos. Pero antes de ver las formas, tenemos que entender que el dolor tiene un único propósito, que es la corrección. No es para destruir a la persona ni para romper la relación. Dios jamás, como alternativa, dice, pues te dejo de hablar, te hago la ley del hielo, ahí te ves, no cuentes conmigo absolutamente para nada. Nos restringe su bendición, sin embargo, cuando hay arrepentimiento, nosotros seguimos contando con Él, y su misericordia sigue siendo nueva cada mañana. Hay padres que se vuelven sin misericordia, inmisericordes. Llegan los hijos, oye papá, no, te lo dije, ya no cuentes conmigo, sácate a volar, y la ley del hielo, y no sé cuántos años pasan así, ¿verdad? Y empiezan a través de la disciplina o del castigo a romper la relación.
empiezan a destruir a sus hijos, a causar más daño del que ya se hicieron. Y Proverbios 19:18 nos dice que nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos, pero la Biblia aclara algo importantísimo que yo quiero que todos veamos en las pantallas, por favor, por si alguien no trajo su Biblia. Proverbios capítulo 19, versículo 18, si me lo pueden proyectar. El que trae Biblia lo puede buscar y el que no lo puede ver ahí, pero quiero que lo vean todos. Por eso pido favor que me lo proyecten. Fíjate, castiga a tu hijo, y explicamos lo que significa la palabra castigo, en tanto que hay esperanza. Más, subráyalo, no se apresure tu alma para destruirlo. Si tú quieres anotarlo en el original hebreo, esta última declaración, no se apresure tu alma a destruirlo, tiene un significado interesantísimo. Significa, anótalo, mas no te pases de rosca o de lanza con tus hijos, es lo que significa en el original. No se apresure tu alma a destruirlo. Es decir, pongan mucha atención a esto. Hay padres que son tan severos en el castigo con sus hijos que los destruyen. Padres que agarran a sus pequeñitos y en la vara de la corrección está la sabiduría, y agarran la vara y tómala, y le rompen la vara en las pompas al pobre niño. Te van a demandar y meter al tambo, y no vamos a orar para que Dios te saque. Ahí es donde mereces estar, por abuso infantil. Entonces no se apresure tu alma a destruirlo, y el niño ve con terror al padre. Le tiene miedo, y no puede ser. Es diferente el miedo al respeto. Hay padres que con sus palabras, como vimos la semana pasada, destruyen a sus hijos, que sus castigos son tan severos que destruyen a sus hijos. Ahora te vas a comer al patio en el plato del perro. ¿De veras? Son demasiado severos, y lo que hacen no es corregir, es dañar la confianza, la seguridad, la autoestima, la aceptación en las vidas de sus hijos. Entonces, si tienes que actuar, más dice la Biblia, no se apresure tu alma a destruirlo. Vamos a seguir explicando esto. Regresamos a Hebreos capítulo 12. En el mismo contexto, continúa el versículo 9 diciendo así: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. Fíjate, Dios nos disciplina, uno, para lo que nos es provechoso. Dice, para que participemos dos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este pasaje nos muestra que la disciplina de Dios, te pregunto, ¿tiene como propósito destruir, juzgar, condenar, señalar, apartar? No, Señor. Y mucha gente se confunde porque actúa con sus hijos basándose en cómo Dios actúa con toda la humanidad. Y dicen, es que Dios inundó la tierra y mandó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y va a traer el juicio final sobre los pecadores, y tenemos que ser justos y actuar con mano dura. Y entonces se pasan de rosca con sus hijos, porque actúan con sus hijos como Dios actúa con quienes no son sus hijos, y son dos tratos totalmente distintos y opuestos que no podemos mezclar. Pero la gente se confunde, se vuelve muy severa a veces la gente en la iglesia. Es que Dios es justo y yo también tengo que serlo. Nadie te dijo que no, pero estudia cómo Dios actúa con los demás y cómo Dios actúa con sus hijos. ¿Qué pasaría si Dios actuara con sus hijos como tú actúas con los tuyos? Digan los hijos conmigo. Si Dios te mandara a comer del plato del perro en el patio, todos los días comerías croquetas, y yo también. Ay, te quedas encerrado en tu cuarto todo el fin de semana. Tú jamás saldrás de tu cuarto. No se apresure tu alma a destruirlo. No lo humilles públicamente. Bueno, no lo humilles de ninguna forma, mucho menos públicamente. Le llamas, y en corto le llamas la atención. Cuando tú lo expones delante de los demás, lo que estás haciendo es destruirlo, destruir su alma, destruir sus emociones.
Entonces tenemos que aprender a distinguir los diferentes tratos de Dios. Dios trata de una forma particular con sus hijos. Y el propósito de ese trato, el objetivo de ese trato, según Hebreos 12, es número 1, educarnos para lo que es provechoso. ¿Lo viste? 2, hacernos participar de su santidad. Para eso nos disciplina, no para destruirnos, para condenarnos, señalarnos, apartarnos, para que digamos, sí, soy muy malo, soy un desgraciado, que regrese la señorita Laura a México para que vuelva a decir que pase el desgraciado y ahí voy a pasar yo en ese momento. No, porque es lo que muchos provocan en sus hijos. Les hace sentir el bueno para nada, la basura que falló, que no sirve para nada. No es ese el propósito. Es para educarnos para lo que es provechoso, para hacernos participar de su santidad y para que produzcamos fruto apacible de justicia. Entonces los padres tienen que buscar con su disciplina que los hijos, número 1, sean personas de provecho. ¿Qué puedo hacer para que él sea provechoso? 2, ¿qué puedo hacer para que él sea una persona que busque la santidad? 3, ¿qué puedo hacer para que él sea una persona justa en la vida? Y si tú lo meditas bien, si ellos hacen estas 3 cosas, cumplen con todo lo que tú quieres que cumplan. Si buscan la santidad, si son justos y de provecho, van a hacer todo aquello de lo que tú te quejas todo el día. Es que quiero que haga la tarea, una persona provechosa la hace. Es que quiero que le hable bien a su madre, una persona justa lo hace. Es que quiero que trate bien a su hermano, una persona justa lo hace. Es que estoy harto de que llega borracho y sus amigos, una persona que vive en santidad lo hace. Entonces Dios busca estas 3 cosas, porque si nosotros hay estas 3 cosas, lo hay todo lo que tú puedas añadir van a ser derivadas de estas 3 cosas, de hacer lo que es provechoso, de buscar la santidad y de ser justas. Ahora, meditando en esto también aprendemos que cuando el hijo es instruido y reprendido y no está siendo una persona de provecho, no está buscando la santidad, no está actuando justamente, entonces los padres, al igual que Dios, tendrán que buscar formas de corregirles que por lo general van a ser dolorosas para sus hijos. Por ejemplo, un hijo que saca malas calificaciones. Yo sé que aquí no hay y nadie batalla con eso, pero hay iglesias en Tailandia que tienen hijos que sí sacan malas calificaciones. Y que anda todo el día de baquetón ahí tirado en el cuarto, viendo la tele, en el Facebook. Ay, ya vi 1.253.312 fotos. Qué productivo soy. A la mitad de ellas les di like. Las voy a volver a ver porque a lo mejor se me pasó una. Obviamente un hijo así no está actuando de una manera que aprovecho, no está siendo provechoso. Y en muchos de los casos, pues, las malas calificaciones vienen por esto, ¿no? Porque está todo el día con los amigos, o con el novio, con la novia, o el teléfono, o con el celular, o con los audífonos, o en la computadora, etcétera, 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 etcétera. Te quiero hacer una pregunta. Agarrar su computadora, su iPod, su iPhone, su iPad y todo lo que empiece con i, que existe en casa, y ofrecerlo en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto ante los ojos de Dios, que es lo que muchos hacen, al piso y la rompen y la regalan. ¿Va a cambiar algo? No, no va a cambiar en absolutamente nada, ¿no? Se me hace que la acaban de romper su computadora, ¿verdad? Sí. No te preocupes, después del mensaje van a ir por otra nueva. No es cierto. ¿Qué va a hacer esto? Va a provocar a los hijos a ira. Y la semana pasada estudiamos que Efesios dice que no provoquen los padres a ira a sus hijos. Sin embargo, ¿qué pueden hacer? Hacer lo que veremos que Dios hace. Dios, vamos a ver en unos minutos, llega a restringir su bendición o sus privilegios. Ahorita lo voy a explicar. Tú puedes hacer esto, ¿sabes qué? Mientras vivas bajo mi techo, yo soy la autoridad y yo pongo aquí las reglas, te gusten o no te gusten. Ya lo platicamos, ya te instruí, te advertí, quedamos en esto, no cumpliste, no vamos a discutir. Esto lo vimos en los mensajes pasados, por eso es importante que los lleven de la mano, ¿verdad? No me voy a enojar, ya quedamos en un acuerdo previo, tú no cumpliste con tu parte, entonces préstame para acá tus aparatitos. Y ya tú vas a determinar cuánto tiempo se los vas a restringir.
Tal vez hasta la siguiente boleta de calificaciones. Tal vez si pasaba 4 horas al día le vas a decir, ahora solamente tienes derecho a 1 y las otras 3 están confiscados, véngase para acá. Te limito el tiempo que pasas al teléfono, con tus amigos, los permisos, los horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya las formas le corresponde a cada padre según las características de sus hijos, buscar en oración la dirección de Dios para actuar de una forma adecuada sin destruirles. Esto va a ser algo que va a doler a sus hijos, pero les va a llevar a ser personas de provecho en su tiempo. Otro ejemplo, un hijo ya mayorcito que llegue el fin de semana y en lugar de ligarse a unas hebreas, se ligó a unas ebrias, que son tipos de mujeres distintas. Te presento a mis novias las ebrias, papá. Que en lugar de aventarse en la Biblia las cartas de don Pedro, se aventó a don Pedro y a don Julio, ¿verdad? Y a todos sus amigos. Es un hijo que no está buscando la santidad, estamos de acuerdo. ¿Y qué hace Dios? Nos educa para que seamos partícipes de su santidad. Este hijo, indudablemente, tendrá que ser corregido. De alguna forma que estudiaremos más adelante, que puede ser dolorosa para él, pero a través de la cual el padre va a buscar que se convierta en una persona que busque la santidad. Un hijo que no está siendo justo, que maltrata al hermano, que patea al perro, que le responde a la mamá, también tiene que ser corregido. Ahora, ¿de qué formas podemos corregir? ¿De qué formas Dios, mediante el dolor, trate nuestras vidas para convertirnos en personas de provecho, que busquen la santidad y que busquen actuar con justicia? Podemos ver en la Biblia 2 formas principales y muchas otras que tal vez podrían derivar de ellas, pero estas son las 2 principales. Obviamente, como les dije hace rato, no estamos siendo exhaustivos y viendo ejemplo por ejemplo, caso por caso. Eso ya lo podrán ver en la escuela para padres, en consejerías, en la palabra de Dios, buscando a Dios en oración, pero estamos viendo los preceptos básicos generales de cómo Dios es como padre para nosotros buscar también ser ese tipo de padres. Número 1, cuando alguien anda como caballo desbocado y no obedeció a la instrucción y no obedeció a la reprensión, ¿de qué forma Dios jala las riendas? ¿De qué forma Dios obra mediante el dolor? La primera forma y muy común que vemos en la Biblia es mediante la restricción de su bendición. Algunos padres le llaman castigo. No es que esté mal el término, aclaro. No es que, papá, no digas te voy a castigar porque eso es pecado, acuérdate lo que dijo el pastor. No. Di, te voy a restringir mi bendición, hijo. No, ni que fueras el pontífice o algo así para... No, lo que quiero decir es esto, y ahora sí vamos a aclarar un poco más este punto. No es que esté mal la palabra. Lo que sucede y por lo que no la recomiendo es que no comprende la mayoría lo que esto significa. La mayoría malentiende la palabra y lo convierte a algo más parecido a lo que en la Biblia vendría siendo el juicio, ¿verdad? Ya hemos visto que la Biblia utiliza la palabra castigo, pero que en su original significa algo totalmente distinto a lo que la mayoría pensamos. Y la mayoría hace sinónimos del juicio al castigo. El juicio lo que trae es destrucción. Sobre Sodoma y Gomorra, sobre la tierra cuando fue inundada, el día del juicio final, ese juicio no tiene el propósito de hacer que los demás se arrepientan y cambien su actitud. El propósito es una destrucción, y ya no hay vuelta atrás. Y la mayoría sí entiende la palabra castigo como que hiciste esto, pues te toca lo otro, tómala, tu merecido. Y no entienden que en la Biblia se traduce como castigo, pero es una palabra mucho más compleja que significa... que se refiere, más bien dicho, al proceso o a la serie de pasos o procesos a través de los cuales los padres van a buscar que sus hijos sean corregidos. Entonces la mayoría no entiende correctamente lo que significa la palabra castigo. Se pierde de vista que el propósito de lo que todos llaman castigo es edificar y no destruir. Otro problema con la palabra en sí misma es que es por lo general mal entendida por los hijos. Cuando se les castiga se sienten rechazados, se sienten como lejanos, juzgados, señalados. Y este sentimiento nunca lo tenemos que tener con Dios. Cuando nosotros fallamos, nada de esto ocurre.
Dios no nos hace sentir ni los apestados, ni que no contamos con Él para nada, ni dice, hiciste y ahí te va tu merecido, No, lo que Dios hace es tratar con nosotros, pero todo hijo de Dios entiende cuando ha pecado, que se trata, aunque es doloroso, está buscando ¿qué cosa? La restauración. Que la persona cambie, que la persona se levante, no que se hunda más. Y a veces los padres con sus castigos lo que hacen es hundir más a sus hijos. Y nosotros como padres tenemos la misión no de hundirlos, sino de hacerles entender que a veces tomaremos decisiones que para ellos van a ser dolorosas, pero que no son para provocar rechazo, ni que se sientan juzgados, señalados, apestados, lejanos, sino que tienen el objetivo único de buscar que ellos reflexionen y cambien su conducta. Por ejemplo, ¿qué ocurrió con Nabucodonosor? Esto lo puedes ver en el libro de Daniel, cuando empezó a ensoberbecerse. Y es un ejemplo de muchos. Lo mismo le ocurrió a Moisés, le ocurrió a Edom con su capital en Petra, personas que cuando prosperaron y crecieron se envanecieron. Y Nabucodonosor, dice la Biblia, que se paseaba y decía, no es esta la real Babilonia que yo edifiqué con mi poder y con mi fuerza, y estaba soberbio y se olvidó de Dios. Y una persona soberbia y prepotente seguramente empieza a tratar mal a los demás. ¿Qué pasa cuando Moisés se atribuye a sí mismo el poder de Dios? Cuando el pueblo pide agua y en lugar de decir, os ha de hacer salir Dios agua de la peña, porque se estaban quejando, dice, os hemos de hacer salir aguas de la peña, o sea, Dios y yo, aquí estamos al mismo nivel. ¿Qué ocurre en estos y otros casos cuando el pueblo de Israel en la toma de Canaán, después de enfrentar Jericó y derrotarla, toman un anatema que Dios les había dicho que no tomaran y desobedecen a la instrucción y a la reprensión y a la advertencia, y luego van a pelear contra una segunda ciudad mucho más pequeña e insignificante que Jericó, tanto que dicen, no vayan todos, solo manden un pequeño grupo porque está papita? Es como jugar una final contra el Cruz Azul. Esto ya tenemos seguro que vamos a ganar, ¿verdad? Y de repente, por su anatema, por su rebelión, por su desobediencia, tómala, que son derrotados y avergonzados y humillados. ¿Por qué? Porque Dios les restringió de su bendición. Cuando ellos pelearon contra Ai, no es que Dios mandó ángeles a favor de los de Ai, no es que Dios intervino en contra de Israel, simplemente le quita su bendición y son derrotados. Le quita su bendición a Nabucodonosor y lo pierde todo y es humillado. Le quita su bendición a Moisés y pierde la vida, no entra a la tierra de Canaán. Dios en muchas ocasiones con sus hijos actúa de esta forma, restringiéndoles su bendición. Cuando no entienden, cuando están como caballos desbocados, dicen, entonces te voy a hacer darte cuenta que separado de mí nada puedes hacer. Y no es que voy a mandar rayos del cielo sobre ti, no, simplemente es que sin mi favor, inténtala ver cómo te va. Si Dios no edifica la ciudad, en vano trabajan los que la construyen. Todo nuestro esfuerzo si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Eso ya lo estudiamos hace algunas semanas atrás. Todo nuestro esfuerzo sin su respaldo va a ser completamente en vano. Y de igual forma, si los hijos están teniendo malos comportamientos y pasaron de ser hijos a ser hijos, ¿verdad? No están siguiendo la justicia, no están buscando la santidad, no están haciendo lo que es de provecho. Los padres pueden utilizar este método de diferentes formas. Otro ejemplo, Dios le dice a los esposos, traten a su esposa como vaso más frágil. Y cuando el hombre la trata como envase de caguama, ¿qué es lo que ocurre? Añade, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, tú no la tratas como yo te mando, no te voy a responder, y hazle como quieras. No es que te voy a castigar, esto es lo que te mereces, ahí te va, no. Tan simple y tan sencillo como que te voy a dejar solo, no te voy a responder, te restrinjo de mi bendición, de mis privilegios, del favor que como hijo tenías, para que te des cuenta de que no puedes seguir con esa actitud, tratando a tu esposa como si fuera un envase de caguama y no como a vaso más frágil. Y así tú puedes aplicar este método con tus hijos. ¿Sabes qué? No obedeciste, sigues de rebelde, sigues actuando mal, te restrinjo mi bendición. Mientras vivas bajo mi techo, entonces estás bajo mi autoridad, y tú, padre, madre, tú tienes potestad en tu casa sobre todo y sobre todos. Que no estoy de acuerdo, que no sé qué. Bueno, el día que sea lo suficiente maduro como para sostenerte a ti mismo, pondrás tus reglas en tu casa.
Cuando pagues tu agua, tu luz, tu teléfono, tu comida, tu ropa y todo aquello que, y más con lo que tú tragas, ¿verdad? Entonces ese día ya hablamos. Nos contaba hace tiempo el pastor Fernando Fuentes que hay hijos que llegan soberbios con los padres. Es que él no sabe usar los aparatos electrónicos. Y decía el pastor Fernando, pero tus padres saben hacer algo que tú no sabes hacer, comprarlos. Tómala. Que no estoy de acuerdo, está bien, ya platicamos, ya te dije lo que esperaba de ti, ya te expliqué el por qué, como lo vimos en el mensaje anterior. A pesar de eso, tú continúas con tu conducta, te voy a restringir de estos privilegios, de estos beneficios. Echa para acá el teléfono o la computadora, o no tienes permiso de salir, pues me voy, pues te vas a ver quién te abre, porque yo te voy a poner doble chapa y o te la cambio y no vas a entrar a la casa. Porque hacen algunos padres, ay pobrecito, ¿cómo va a dormir allá afuera? Pues que duerma afuera y a ver si la siguiente semana se le ocurre llegar otra vez después de la hora acordada. Que me voy con mis amigos. Y algunos, ay, es que se fue con la familia de no sé quién. Si tú no lo aguantas y es tu hijo, ¿tú crees que otro lo va a soportar? No. Dice primera de Juan Diego 10:12 que a los 3 días el arrimado y el muerto apestan, ¿verdad? Entonces déjalo que me voy, está bien, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Va a regresar. En cambio, si tú le permites actuar con libertinaje, que empieza a ver su casa como un motel de paso a la hora que quiera llego y nunca pasa nada, va a seguir actuando de esa forma. Y cuando se case, ¿sabes qué va a hacer? Exactamente lo mismo. Y serás tu cómplice de un futuro divorcio que ocurrirá 10, 15 años después por nunca haberle puesto un alto. Por eso dice la Biblia, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Porque le estás haciendo un mal a la larga. Entonces restringes tu bendición. Le quitas el domingo, el auto, muchas cosas que tú puedes quitarle a los padres. Tienes tantas cosas. Yo les recomiendo que no les quiten lo que tiene que ver con su búsqueda de Dios. Algunos dicen, le quito el campamento, le quito el ir a jóvenes. ¿Por qué? Es que es lo único que le importa, no lo puedo castigar con nadie más. Bueno, pues entonces significa que tus problemas no son tan graves como los de otros. No es que los haga menos, pero gloria a Dios que esos sean tus problemas y no los que enfrentan otros padres, ¿verdad? Que tu hijo es tan buena persona que lo que más le duele es que le impidas buscar las cosas que tienen que ver con Dios o con la iglesia. Ya vas de entrada de gane. Busca qué otra cosa le puedes quitar. Algo debe de haber. Como te dije, la convivencia, que es distinto, pero no la oportunidad de escuchar el mensaje. Es que está mal. ¿Ya qué crees que va a ir al campamento? Escuchar 8 mensajes donde alguno de ellos lo va a tocar. Es que nada más va a jóvenes a divertirse. No, en jóvenes se predica la palabra y nadie anda brincando y riéndose durante la plática como payaso por aquí, por allá. Después hay convivencia y ahí sí se lo puede restringir. ¿Sabes qué? A la hora que acabe en puntito, ya acordé con el coordinador de jóvenes que manda mensaje y en ese momento te manda 2 de seguridad afuera de la puerta para que no platiques con nadie y paso por ti, ¿verdad? Pero no las cosas de Dios. Hay tantas cosas que le puedes restringir. Tienes que darle, como dice el dicho, en donde más le duele. Que le respondió mal a la mamá. Y llegan los padres de cachetada. ¡Pa, pa! Lo provocan a ira. No gana nada más que hacerlo más respondón. Pero en cambio impídele ver 2 semanas a la novia. Y vas a ver si le vuelve a hablar así. Doy en adelante, chamaco, hasta que no le hables a tu madre como le hablas a tu novia, no vuelves a ver a tu noviecita. No, aunque me quieran sobornarlo, ya lo dije. ¿No? Los padres me dieron más que ustedes, entonces ni modo. Les dije, me dan 5,000 pesos y no lo digo, pero no me los dieron, entonces pues ya que, ¿verdad? Ahora, algo importante. Si los hijos comienzan a dar frutos de arrepentimiento, en la medida de lo posible, según el tiempo adecuado, ¿verdad? Es recomendable que los padres restituyan a sus hijos de aquello que se les quitó o que se les limitó. ¿Por qué? Porque Dios así lo hace con nosotros. El pueblo de Israel, después de ser derrotados con Ai, se arrepiente y Dios no es que dijo, ahora por eso nunca más los vuelvo a bendecir. No, después siguieron conquistando. Nabucodonosor fue restituido. Grandes hombres de Dios que pecaron y que enfrentaron consecuencias fueron restituidos.
Si tú no restituyes, lo que vas a provocar es, en primer lugar, hijos inseguros porque van a pensar que el papá y la mamá no creen en ellos, y en segundo lugar, hijos rebeldes porque van a decir, pues de todas formas, aunque cambie, todo sigue igual, así que ¿para qué cambio? Mejor me quedo así. Los hijos tienen que aprender que se les puede volver a restituir y que pueden volver a conservar sus privilegios si aprenden de la lección. Ya las formas y la duración de estas restricciones dependerán del caso particular de cada uno, ¿verdad? No hay en la Biblia como una norma general. Cuando el hijo te responda, le castigarás el iPhone, dice el Señor, o cosas por el estilo. No, esto ya es algo que cada quien determina. Y habrá hijos que a lo mejor menos les duela más, habrá hijos que no puedan vivir media hora sin teléfono, y habrá otros que no les pese nada y que se los tengas que quitar durante un mes o algo por el estilo. Ya depende de cada quien, ¿verdad? A mí me quitaban el balón de pequeño y se me acababa el mundo. Entonces ya depende de cada quien. Dios, número uno, nos restringe de su bendición. Simple y sencillamente deja de respaldarnos, deja de bendecirnos para que nos topemos con pared y entonces reconozcamos que le necesitamos, que separados de Él nada podemos hacer. Cuando nos empezamos a elevar, a creer, como ya lo vimos, y qué interesante, ¿no? La gente que se aparta de Dios es porque se empezó a creer algo sin Dios. Nabucodonosor, yo, Moisés, yo, el pueblo de Israel, nosotros conquistamos Jericó. Ah, sí, a ver cómo te va la siguiente sin mí. Y es lo que le pasa a los hijos. La rebeldía viene precedida por una gran soberbia en sus corazones. No necesito de mis padres, yo puedo solo. Ah, sí, ajá, órale. A ver cómo te va sin mi apoyo, sin mi bendición, sin mis privilegios. Eso hace que ellos le bajen, pero 10,000 rayitas a su soberbia, que se vuelvan un poquito más humildes y que reconozcan que siguen siendo unos chamacos que necesitan de sus padres, aunque ya se crean muy grandes, que es lo que pasa con muchos. No te necesito, órale pues, a ver cómo te va sin mi favor. Y en segundo lugar, permitiéndonos enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos. La segunda forma dolorosa a través de la cual Dios nos corrige es permitiéndonos enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos. Dios le había advertido a su pueblo qué es lo que pasaría si ellos seguían el camino del bien y qué es lo que pasaría si ellos seguían el camino del mal. ¿Te acuerdas? En Deuteronomio. El pueblo de Israel siguió el camino del mal. Empezaron a dejar de buscar a Dios, a ser religiosos pero idólatras. ¿Y qué es lo que ocurre en el libro de los Jueces? Que las naciones que tienen que conquistar y que en su desobediencia no conquistaron y no eliminaron, los comenzaron a conquistar a ellos y a ser esclavos. Y entonces venían y clamaban a Dios, Dios, Señor, por favor. Y Dios los ayudaba y los rescataba, pero otra vez se apartaban de Él. Y venían nuevamente sus enemigos y otra vez los conquistaban. Y Dios permitió que en reiteradas ocasiones ellos sufrieran para que entonces volvieran arrepentidos a Él, reconociendo cuánto le necesitaban. Es uno de muchos ejemplos que podríamos citar. Hay padres que sobreprotegen a sus hijos y siempre están resolviéndoles la vida y sacándoles de sus pozos y de sus problemas. Me he encontrado con hermanas en consejería, es que pobrecito de mi hijito, mi chiquitín, ¿qué edad tiene su chiquitín? 35 añitos, se dice añotes, hermana. Y la mami le sigue solapando sus borracheras, se pelea con la esposa y juzga a la esposa en lugar de ponerse en su lugar al baquetón de su hijo. No, es que es una bruja. No, señor, y tú creaste un arcángel, ¿no? En lugar de ponérselo en su lugar, ¿sabes qué? Tu esposa la tratas bien y eres un patán pelafustán, etcétera, 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 etcétera. Ay, pobrecito de mi hijito, vente con mami, mua, 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 mua. Se pelea con la esposa, se pelea con el esposo, y en lugar de enviarlo a su casa que resuelvan sus problemas, no, vente, aquí te doy asilo y te preparo tus chilaquiles y tu chocomil, pobrecito de mi hijito. No, señor, que mamá me corrió mi esposa y no sé, te regresas a tu casa y arreglas tus problemas. Porque padres así provocan hijos inútiles, incapaces de aprender de sus errores y por lo tanto incapaces de corregirlos, e hijos también dependientes de los padres en vez de Dios. Y di el ejemplo de un hijito de 35 años para que se den cuenta cómo los principios pueden aplicar para con todos, aun cuando tus hijos ya no estén en casa. Pero esto inicia desde niños. De principio a fin, hay padres que son así. Y desde el principio tenemos que nosotros actuar como Dios lo hace. Dios no permitió que su pueblo fuera oprimido al grado de que desaparecieran. Tan es así que después de ser
perseguidos, y después de la diáspora judía en el 70 después de Cristo, en la que ellos son expatriados y tienen que huir a todas partes del mundo conocido, Él permitió que sufrieran, mas no fue eliminado, y en 1948 regresan a tomar su territorio, conservando su religión, lenguaje, tradiciones, creencias, costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que les permitió enfrentarse en reiteradas ocasiones ante las consecuencias de sus actos, les permitió encontrarse con lo que les advirtió que iban a enfrentar si seguían el camino incorrecto que llevaba a la muerte en vez del camino de la vida, pero no a tal grado de permitirles una total destrucción. Sin embargo, sí les permitió sufrir para que aprendieran las consecuencias de sus actos. Aún cuando ellos no aprendieron, Dios como Padre permitió que ellos sufrieran. Ya que ellos no hayan aprendido, ese no es problema de Dios, sino de su pueblo. Y esto es algo que tú y yo como padres podemos hacer en cada etapa. Por ejemplo, desde pequeñitos, nuestra nena apenas el 18 cumplió 2 años. Y luego nos dicen, van a tener más, híjole, esta cuenta como si tuviéramos 15. Es una bala. Les digo, ayer a las 2 de la madrugada estaba como si fueran las 3 de la tarde, y con 5 horas de sueño parece que se hubiera echado 3 Red Bulls en la mañana. Pero bueno, ya le pedí que me dé de su leche a ver si me da la misma energía que a ella. El punto es este: estábamos hace como 2 meses comiendo y había en el restaurante un plato de salsa, y ella, como todos los bebés, pues come lo que los papás comen. Entonces tenemos que ahí hacer trucos, porque si ve que estamos comiendo algo diferente a ella, no se lo come y quiere a fuerzas de lo nuestro. Ve que yo le echo salsa a uno de mis tacos y empieza a señalar y deja de comer lo que estaba comiendo. Ya quiero. No, es salsa, pica, insistía, se puso a llorar. Está bien, ¿quiere salsa? Obviamente no voy a agarrar, a ver, tráigame una mamila y le voy a echar la salsa, échatela, ¿verdad? Corrígelo, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Sin embargo, sí busqué la forma de que se llevara una pequeña lección que le hiciera sufrir tantito sin llegar al grado de dañarla. Entonces le dije a mi esposa, vamos a darle una cucharadita de salsa para que la pruebe y le pique y vea lo que significa la palabra pica. Le damos la cuchara ahí. Y a los 5 minutos adivinen qué pasó. Quería más. De ahí para acá, cuando le decimos pica, como que la piensa y a veces le vale gorro y de todas formas se la avienta, a veces no, pero lo que buscamos es que ella, a través de enfrentarse con las consecuencias de sus actos, en este caso la terquedad, la necesidad de quiero, se diera cuenta por qué le decimos algunas cosas, ¿verdad? Y es algo que se puede aplicar de muchas maneras, ¿no? Permitiéndoles que están escalando o haciendo cosas raras. Obviamente no vas a dejar que se caiga y que se descalabre, ya ves, te lo dije, lo permití para que te dieras cuenta. Pero a veces es bueno permitir que se enfrenten ante pequeñas situaciones dolorosas que no van a dañar su integridad, lo aclaro porque no quiero ser demandado por protección infantil por andar hablando de estas cosas y que alguien las saque de contexto, pero sí es bueno permitirles que se enfrenten ante ciertas situaciones que provoquen un cierto grado de dolor para que ellos entonces aprendan de esa lección. Un hijo un poco ya más grande que lo expulsaron un día del colegio y que hacen muchos padres, no maestra, por favor, no lo permita, que no falte, déjalo. Que perdió el año porque se la pasó de rebelde todo el año. No, ahorita vamos a ver en qué escuela podemos sobornar para que esto no vuelva a ocurrir, para que te pasen al año al que tienes que pasar. No, mejor que pierda un año académico a que pierda toda su vida con una actitud de rebeldía. Que ya más grandecito lo agarraron manejando medio mala copa y lo mandaron al torito. Ahí déjalo que pase la noche. Ay, papá, ay, mijito, pobrecito, voy a orar por ti para que no te la pases tan mal. Que ven por mí, no, yo estoy muy tranquilo, yo te dije que no te emborracharas, son las consecuencias de tus actos. Cuentas conmigo, te amo y todo, pero yo te lo advertí. Que agarró el coche y se puso a manejar como si fuera Michael Schumacher, ¿verdad? Y lo despedazó y pérdida total. Yo conozco padres que le cambian cada 6 meses el coche a sus hijos, los chocan, los despedazan, se los roban y se los cambian y los cambian y los cambian y los cambian.
¿Y qué provoca esto? Juniors inútiles. Pues perdiste el coche, ¿sabes qué? No te voy a dar otro. ¿Quieres otro? Cómpratelo, para que aprendas lo que cuestan las cosas. ¿Que lo chocó? Tú paga el choque, no te lo voy a arreglar. Si fue su culpa por imprudente, por supuesto que sí. Yo era muy imprudente adolescente cuando manejaba. ¿Sabes cuándo aprendí? Al primer golpe que tuve que pagar. Que por favor ayúdame. Y creo que mi papá me apoyó con una parte, pero permitió que yo pagara como el 80-90%. Y después de ahí pregúntame si volví a manejar con la imprudencia con la que manejaba antes. Es que la Biblia dice que corramos la carrera que tenemos por delante, papá. Y permitiéndonos enfrentarnos a cierto grado de dolor. Es que a veces los hijos aprenden, ¿no? Que embarazó a la novia y muchos padres, no, yo te apoyo con el aborto. No, no la apoyes con estupideces. Si tuvo relaciones sexuales es porque ya se cree demasiado adulto, porque cree que está muy maduro. Entonces, ahora que se enfrente al gran reto y después una gran bendición, pero no dejará de ser reto, de ser padre, de ser madre, y vas a ver si no le cambia la vida y se convierte en una persona madura. ¿Qué hacen muchos? Sí, nace el bebé, pero mientras los hijitos se van al antro el fin de semana, la abuela se los cuida. Dios mío. No, te quedas el fin de semana a cuidar a tu chamaco. No te lo voy a cuidar. Yo conozco familias así. Y no madura la hija jamás. Conozco personas de 30, 40, 45, 50 años, 60 años que nunca se hicieron responsables de sus hijos. Se los encargaban a los abuelos, y los abuelos, con tal de estar con ellos, ay sí, mi nietecito, mientras los demás en el mundo, y nunca aprendieron la lección. Y los padres perdieron a los hijos y los hijos a sus padres, porque el padre nunca permitió que sus hijos se enfrentaran a las consecuencias de sus actos. Y como te dije, aplica con todos. Hay padres que tienen hijos ya casados, se meten en una deuda, no pueden salir de ella. Ay, no te preocupes, mijito, yo te la resuelvo. No. ¿Sabes qué va a pasar? Se va a volver a endeudar y va a seguir actuando imprudentemente. Y va a seguir actuando sin contentamiento, sin paciencia y sin dominio propio, porque tú le resuelves la vida. Él tiene que enfrentarse a la vida. Él tiene que resolver sus problemas. Porque si él paga esa deuda, lo va a pensar 10 veces antes de volver a hacer lo mismo. En cambio, si tú lo sacaste del problema, va a tener 80 años y seguirá siendo un hijo de papi. Entonces, padres, madres, aun cuando tengamos el poder de evitar que nuestros hijos sufran, que tengas poder, dinero, palancas y lo que tú quieras, bíblicamente hay casos en los que lo más recomendable es no evitarlo y dejarlo sufrir. Y Hebreos 12 lo dice, no sé si lo viste, versículo 11, y aquí concluimos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Va a doler, va a provocar tristeza, pero luego va a producir fruto apacible de justicia. Y concluyo con esto, con los más pequeños, como te dije, dice Proverbios 29:15, que en la vara de la corrección está la sabiduría. Es una forma de la que la Biblia habla, porque es la primera forma de dolor que los pequeñitos conocen, y difícilmente encontrarás otra manera. Si tú les quitas un juguete, va a encontrar otro. Si le quitas el otro, va a encontrar otro. Los niños con lo que sea se divierten. Le quitaste el juguete, va a ir por la caja del juguete, y con eso se va a divertir más que con el juguete. Pero el dolor es algo tangible para todos. Ahora, no puedes pasarte de lanza. Si tú le dejaste un moretón, te pasaste de rosca. Entonces, que entienda y que aprenda que hay consecuencias, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Cada padre que pasa tiempo con su hijo y que le conoce, va a saber cuando este método ya no sirve. No puedes perseguir a tu niño de 13 años con la vara por toda la casa. Yo me acuerdo
recuerdo que llegó un punto, no recuerdo a qué edad exactamente, pero que yo hacía maldades y que mi mamá agarraba la vara y a mí me encantaba que fuera por la vara, porque era una forma de jugar con ella. Las traes versión vara, de veras. Entonces ella viene enchilada por toda la casa. ¡Ah, vas a ver! Y tenía un comedor como de 12 personas ella, ¿te acuerdas? No estoy mintiendo, mi hermana aquí está de testigo. Un comedor grandísimo, esos de los picapiedra. Y yo corría por todo el comedor alrededor, muerto de risa de que me fuera a dar con la vara. Y cuando me llegaba a atrapar y me moría de risa. Entonces llegó un punto en el que ya no sirve, ¿verdad? Ya en ese punto otras cosas me dolían más. Entonces tú tendrás que saber en qué momento hay otras cosas que reemplazan a la famosa vara de la corrección. Porque hay padres que llaman a su hijo de 20 años, acuéstate en la cama, iba la vara y paz, paz, paz. No, pues ya no. Quiero terminar con esto, si quieres cerrar tus ojos ahí en tu lugar. Después de haber aprendido tantas cosas tan interesantes, a veces lo que tus hijos hacen te va a hacer enojar. No pierdas los estribos. Si te enojaste, vete a buscar la dirección de Dios en oración y luego regresa a hablar para que no hieras con tus palabras. Dice Efesios 4:26, airaos, que significa enójate, pero no peques, no se ponga el sol sobre tu enojo ni deis lugar al diablo. O sea, no puede ser que pasen días, semanas, meses y años y que tú sigas enojado, enojada con tus hijos, porque eso lo que va a provocar es rechazo en ellos. Tal vez hicieron algo que te hizo perder el control y te enojaste mucho. Al final del día tienes que volver, después de haber buscado a Dios, con calma, y decirles cuáles van a ser las consecuencias de su actitud, pero terminar diciendo: hijo, esto es porque te amo y cuentas conmigo, pero no voy a ser cómplice de tus pecados, ni permitir que sigas en este camino sin que yo ponga el freno, que todavía estoy a tiempo de poner. Si termina el día y tú no hablaste con él, es más, si es posible, después de decirle la consecuencia de su acto, darle un abrazo y un beso y decirle que lo amas. Lo que empezará a provocar esto es rechazo en los hijos. Papá no me habla, mamá no me habla, fallé, no sirvo para nada, no quiere saber de mí. Y esto jamás ocurre con Dios. Todos hemos experimentado las consecuencias de nuestras malas decisiones. A todos Dios nos ha permitido toparnos con pared. Hemos llegado a saber lo que significa vivir sin su favor. Pero todos sabemos que al final del día, si volvemos a casa como el hijo pródigo, Él estará ahí. Todos sabemos que a pesar de nuestro mal comportamiento hoy, su misericordia mañana será nueva otra vez, y que arrepentidos podemos volver a Él. Y Él no nos ha retirado, Él habla, Él está ahí con brazos abiertos. Tú tienes que encargarte con tu actitud de transmitir esta verdad a tus hijos. No pueden verte como un bufón del cual se pueden burlar, pero tampoco como el juez duro, inquebrantable, de hierro, al que le tienen terror. Enójate, pero que no se ponga el sol sobre tu enojo, porque entonces el enojo se convierte en pecado. Yo no sé cuántos padres llevan ya más de un día enojados con sus hijos. Y no solamente enojo, dice el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Como yo te perdoné, dice Dios, aprende a perdonar. Dile ahí en tu lugar: Dios, perdóname si he pecado, si he vivido lejos de ti. Quiero volverme hoy a ti. Te necesito y ya no quiero estar lejos de ti, Señor. Límpiame con tu sangre de mis pecados, me arrepiento de ellos y te pido que vengas a gobernar en mi vida. Señor, así como tú lo haces conmigo, yo quiero hacer con los demás. Perdóname si el sol se ha puesto sobre mi enojo.
Si la forma de disciplinar a mi hijo fue aplicando la ley del hielo, si he actuado incorrectamente, si con mis actitudes me he acercado más a destruirlo que a reconstruirlo, dile: dame sabiduría, Señor, para disciplinar, para corregir, sin destruir. Muéstrame de qué forma yo puedo encontrar el equilibrio para permitir que ellos se enfrenten a las consecuencias de sus actos y aprendan de las lecciones, y para restringirles de algunos privilegios, de bendiciones, de permisos que como autoridad tengo potestad de dar, también sin llegar a destruirles. Dame sabiduría para que, al igual como hace 8 días lo vimos, todas las palabras que yo hable sean para edificación y no destrucción, también las medidas que aplique sean para edificación y no destrucción. Y si algunos de ustedes están peleados con sus hijos, padres, hoy acabando el mensaje, si están aquí, si están en casa, donde estén, vayan, tomen el teléfono, hagan lo que tengan que hacer y háganles saber que han estado así por amor a ellos, que se enojaron, pero que no quieren permanecer enojados. Que quede bien claro que eso no significa que podrán abusar de su autoridad. Es decir, que ellos podrán brincarse las trancas, como dice el dicho. Que no podrán burlarse de ustedes, que tendrán mano firme, pero que les siguen amando y que cuentan con ustedes cuando lo necesiten. Y cuando vean papás, mamás a sus hijos arrepentidos, arrepentidas, buscando consejo, actúen como Dios actúa con nosotros. No cabe ahí el: ya ves, te lo dije, si tú hubieras. Imagínate que tú vinieras a Dios: Dios, perdóname, Dios, te lo dije, esto te iba a pasar, ya ves. Si me hubieras escuchado, no. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, el padre no le recriminó, solamente le recibió y le restituyó. Cuando tú disiernas que hay un arrepentimiento genuino en ellos, haz lo mismo. Y esto va a fortalecer la confianza que ellos te tendrán, el respeto y el amor hacia tu persona. Te van a admirar y te van a respetar en vez de temerte. Que así sea hecho, Señor. Que este tipo de familias sean las que asistamos a esta iglesia. No quiere decir que las que no son bienvenidas. Quiere decir que las que no, que tú nos conviertas en ese tipo de familias. Las familias en las que tú gobiernas, en las que hay errores e imperfecciones, pero en las que tú te manifiestas para hacernos mejores cada día. En el nombre de Jesús. Amén.